la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a meditar el día de hoy. Es un pasaje que nos pone a pensar, porque todos en lo largo de nuestra vida nos han dicho: ¿son cristianos? Sí. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Y luego viene la pregunta: ¿y quién es Jesús? Y eso a lo largo de la historia siempre ha existido y siempre existirá, seguirá existiendo esa pregunta de quién es Jesús y qué valor puede tener en nuestra vida. En la semana, de hecho se los recomiendo, en la semana, buscando en Netflix qué ver, apareció un documental, una biografía acerca de Martín Lutero. Se les recomiendo ampliamente. Y en esa biografía, uno de los teólogos que es postdoctorado, o no sé cómo llamarle ahí, sí tiene un postdoctorado en teología, hizo un seguimiento a la historia de Martín Lutero. Y hay algo que me cautivó a mí en su inicio, porque Martín Lutero, ya dentro del camino de la religión, la llevaba de una forma de costumbre. Llegó, aprendió en un monasterio de agustinos, aprendió todo lo que debía de hacer, tanto en esos requisitos como leer la Biblia. Pero esta forma de llevar su religión ocasionó en él un odio hacia Dios, una insatisfacción absoluta a Dios. Literalmente dijo: ¿amo a Dios? No, yo lo odio a Dios. Y él pasaba horas largas, interminables, de flagelación. Pasaba tiempo, muchas horas también, con el sacerdote que lo confesaba, con un solo miedo. Con el miedo de salir de ese cuarto y no haber confesado todos sus pecados. Se tardaba tanto tiempo pensando que no se me pase ningún pecado, porque saliendo, si me pasa algo y yo no confesé un pecado, no sería perfecto mi vida y por lo tanto Dios no me aceptaría. Relata otro que caminaba en las noches casi con una especie de bata, lastimando su cuerpo para ver si en eso encontraba confort y sentirse más digno a los ojos de Dios. Pero no le encontraba paz. Eso sí, en las largas horas de estudio lo que recibió fue un gran halago por todos sus contemporáneos, porque veían en él una entrega completa por encontrar el significado de su vida y encontrar sobre todo la paz. Les decía, dedicaba horas y horas para encontrar esa paz que su vida era clara, no la tenía. Avanzando llegó a ser sacerdote y relataban ahí que en su primera misa él no tenía nervio por qué hacer.
Él sabía cuál era el procedimiento a seguir. Él lo tenía dominado. Sabía que iba a predicar. Sabía cómo seguir todo el acto litúrgico. No tenía miedo de eso. Lo que le causaba total pavor era que estaba haciendo una obra para el Señor, él siendo tan indigno. No se sentía digno de estar haciendo y predicando a un Dios que era completamente perfecto. La percepción que tenía de Cristo aún no lo tenía con claridad. Había oscuros de quién era Cristo en realidad en su vida. Y al igual que él, el pasaje que leímos, por eso les decía, esa pregunta nunca va a terminar. En el pasaje que leíamos, Cristo les hace esa pregunta a sus discípulos. A ver, estamos en la cercanía de nosotros. Díganme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y antes de avanzar, permítanme Dice el hacer una versículo oración. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Para esto entonces Juan ya había muerto. Entonces ya pensaban rápidamente que Cristo estaba ocupando su lugar, o que el espíritu que tenía Juan ahora lo tenía él. Muchos decían: él es el Mesías, él es como David, él es la unión de David, Elías, de Samuel, de Nehemías, de Jeremías, todos los profetas que tenían gran poder. Todo ese cúmulo se junta en Jesús. Él es el que en su cuerpo, en su espíritu, acumula a todos ellos juntos. O lo empezaban a dividir. Entonces esto fue lo que los apóstoles le contestaron a Jesús. Pues yo he escuchado a todos los que se congregan a nuestro alrededor que te mencionan como David, te mencionan como Elías, Moisés o alguno de los profetas. Si se dan cuenta, todos las respuestas que están dando apuntan de que es un hombre de Dios, que es un elegido de Dios. Pero en esta respuesta no muestran la postura que tenían los fariseos y los escribas, los sumos sacerdotes contemporáneos de Cristo. Porque esto decían los que estaban ahí y que recibían milagros de Dios. Porque para los escribas y los fariseos, Cristo no era algo más que un charlatán, un falso maestro. Subiéndolo un poquito más de tono, era un endemoniado o alguien que venía de Satanás. Si recordamos, cuando Jesús los enfrenta airadamente, fue porque ellos dijeron que su espíritu provenía de Belcebú. Era la percepción que el mundo tenía de Cristo, buena y mala. Y los tenían cegados. Esas dos respuestas mostraban que estaban cegados. No estaban viendo la plenitud de quién era Jesús. Porque si se dan cuenta, todos solamente lo dejan como un hombre y no más. Fue un gran hombre y no más. Fue un gran libertador como Moisés, no más. O fue un rufián negativo, falso, como tantos habían enfrentado a los fariseos y escribas a lo largo de su historia. Alguien más del montón. En la actualidad, la misma postura sigue. En la actualidad, seguimos viendo a Cristo, o siguen viendo a Cristo como un gran hombre, un gran maestro, o como un charlatán para manejar a las masas. Pero en realidad todas las personas, ateos, no ateos, creyentes y no creyentes, en sus anhelos más profundos, siguen buscando a un Dios que los acepte como son.
Y la respuesta es que ese Dios bíblico nos acepta tal como somos. Todos están buscando un Dios que los acepte como son, y sí existe, y es el Dios de la Biblia, es Cristo. Cristo nos acepta como somos. No nos pone requisitos. Te deja entrar. Te deja conocerlo plenamente. Y cuando vas conociéndolo plenamente, te va cambiando. Te va haciendo más como Él. ¿Pero por qué? ¿Qué poder tiene Él? ¿Cómo lo describe la Biblia a Jesús? ¿Cómo podemos tener un concepto claro de lo que es Jesús? Las Escrituras muestran a Jesús como Dios. Juan 10, 30, capítulo 10, versículos 30 al 33. El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me vas a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, ¿afirmas ser Dios? Cristo les dijo y se les mostró: yo soy Dios, el Padre y yo somos uno. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, todos ellos usan términos que en el Antiguo Testamento se le atribuían solamente a Jehová. Porque lo que hizo Jesús a lo largo de su ministerio fue mostrarse como Dios, como el Dios encarnado. Decían: ¿no me crees? ¿No me crees lo que les estoy predicando? Ve mis obras. Y en este pasaje nos deja claro que todos los que buscaban la muerte de Jesús aceptaban ya que sus obras provenían de un poder divino. No tenía un poder, no era un poder cualquiera. Y cuando quisieron desacreditar ese poder por Satanás, les mostró qué tan grande es su incoherencia. O sea, ¿cómo un reino va a prevalecer si se está peleando entre sí mismo? Si mi poder es de Satanás y estoy haciendo obras contra Satanás, ¿cómo va a permanecer? ¿De dónde proviene mi poder? Mi poder proviene de Dios. Porque el Padre y yo somos uno. Estamos muy, muy unidos. Desde el inicio, la Trinidad siempre ha vivido en una comunión perfecta. En una unión perfecta. La sustancia de Jesús en su lado espiritual, en su lado de deidad, es la misma que el Padre. Es lo mismo. Y esto fue lo que les dijo. Pero ellos seguían empeñados que estaba blasfemando. De hecho, esto fue lo que los llevó a la cruz. Para los hombres por lo que lo condenaron, los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes, fue porque él decía que era Dios. No por sus obras. Él les estaba enseñando la verdad del Evangelio. Y ya ni siquiera lo estaban atacando por el día de reposo. Porque él entendía que les estaba predicando lo espiritual, el espíritu de las Escrituras. Ya no tenían que decirle más. Si sus declaraciones, sustentadas por sus milagros, eran ciertas de Jesús, entonces no nos queda más que creer que Jesús es Dios. Que creer que la Biblia dice la verdad y que Jesús es Dios. La Biblia también lo conoce como que es el Señor. Juan capítulo 1 versículos